No, el primero, el del camino. Que el sembrador salió a sembrar, el sembrador hablando del Padre, salió a sembrar, que esa semilla es la palabra del Señor y que la lanzó en diferentes terrenos. Y el primer terreno es que la lanzó junto al camino y veíamos que cuando la lanza junto al camino vinieron las aves del cielo y ¡chum!, se robaron la semilla, se comieron la semilla enseguida. Y pues esa semilla se vio, no produjo nada, no produjo fruto. Y después Jesús daba más adelante como por decirlo así, la enseñanza o lo que significaba cada uno de los terrenos. Y ese terreno significa, ¿verdad?, que a veces escuchamos la palabra de Dios, ese terreno que es nuestro corazón, a veces escuchamos la palabra, pero ni siquiera la entendemos, ni siquiera, y dice que ni siquiera se entiende. Entonces, como ni siquiera se entiende, no hace absolutamente nada. Puede ser porque también veíamos que tal vez se tipifica como un corazón que está endurecido. No quiero escuchar, me estoy distrayendo con el pajarito, con la luz, que hace calor, que hay, que no sé. Y se lanza una palabra que Dios quiere darte para ti, pero tú ni siquiera la entiendes. Entonces, si tú ni siquiera la entiendes, es más, si ni siquiera la puedes escuchar bien, ¿qué fruto va a producir? Nada. Entonces, ese es el primer terreno, el terreno del camino. O sea, es como tan expuesto, tan superficial, no pasa absolutamente nada. Pero está el segundo terreno, que es el terreno pedregoso, del cual hablaba Luis el domingo pasado. Y veíamos que Luis mostraba como una imagen de que uno se imagina un terreno pedregoso y es como una trocha, ¿verdad? Una trocha llena de piedras. Pero él mostraba que más que una trocha llena de piedras, es un terreno que aparece allanadito, pero adentro hay una piedra, mostraba esa imagen que me pareció fantástica, una piedra que es la piedra muy usada en el Medio Oriente, que es la piedra caliza que es muy fuerte, entonces está el terrenito aquí y está la piedra aquí. Entonces, claro, dice que esa semilla crece rapidito, o sea, aparentemente germina rápido y sale la matica rapidito a los días, pero cuando llega el sol muy fuertecito, enseguida la mata. ¿Por qué? Porque como la raíz se encontró con una piedra dura, no da para crecer más, no da para extenderse, no hay raíces profundas. Entonces, hablaba Luis más bien explicaba el Señor más adelante en la parábola, que ese terreno corresponde a ese terreno pedregoso del corazón, que de verdad no tiene raíces, no hay profundidad. Cuando tú recibes la palabra, la recibes con gozo. Uy, bacano ese mensaje. Hemos salido muchas veces cuando dice, wow, el mensaje apoteósico, poderoso, el predicador lo hizo fantástico. O sea, todo se dio para que tú lo entendieras. Hay gente que se hace explicar más que otras, no sé, el ambiente se da, la palabra te llegó a ti porque estabas en ese momento preciso. Pero ¿qué pasa? Que hasta ahí se queda rapidito. O sea, dice que se recibe con gozo, con emoción, que incluso uno sale emocionado, pero como no tiene raíces profundas, o sea, tú no investigas más allá, no hay disciplina, no hay profundidad, simplemente es una palabra que no echa raíces bien profundas, porque me quedaba clarito de lo que más bueno, cuando uno ve un mensaje hay cosas que te resaltan más, ¿cierto? Y la palabra que me resonaba el domingo pasado era disciplina. Cuando hay una disciplina espiritual, tú tomas y profundizas en esa palabra, meditas, rumeas, le preguntas al Señor, oras, no sé, pero profundizas en dicha palabra, tanto que esa palabra comienza a crear tantas raíces que produce un fruto en tu corazón. A veces uno quiere que haya muchos frutos enseguida, pero yo creo que comienzan a haber pequeños frutos de palabras o de semillas que han sido sembradas. Por ejemplo, hoy tú te vas con algo y esa semilla va a producir un fruto. Amén, que es lo que el Señor quiere que haya en nuestras vidas, fruto verdadero. Hoy vamos a hablar de ese tercer terreno y es el terreno, ¿de cuál? A ver, los que han escuchado tanto esa parábola. ¿De los qué? De los espinos. Bueno, ChatGPT me hizo una imagen chévere, pero como no hay luz, una imagen chévere de los espinos y es ese terreno. Ah, bueno, ok, te le mando el WhatsApp de la iglesia. Pero para más o menos crearnos una idea, también es como ese terreno pedregoso que parece no es que sea una calle llena de piedras, sino que está supuestamente allanadito y debajo está la piedra caliza. Resulta que el terreno de espinos es ese terreno que posiblemente ya tenía semillas de maleza o semillas de espinos, que es una mata, ¿verdad? Una mata que tiene muchas espinitas.
Y esa mata crece, dice que esa semilla fue lanzada y crece en medio de los espinos. Yo quiero que vayas conmigo, ahora sí, vamos a leer el texto. Eso está en Lucas, está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas, pero vamos a leer la versión hoy de Lucas. Lucas, capítulo 8, vamos todos allí. Lucas, capítulo 8, versículo del 5 al 8, y yo quisiera que alguien de nuestro auditorio de hoy lo leyera. Lucas, capítulo 8, versículo desde el 5 hasta el 14. Pero vamos a leer como la primera parte, que es el terreno, y después nos vamos del 7 al 14. Nos vamos a leer primero del 5 al 8. Dale. Amén. Dice la palabra del O sea, si te voz de trueno. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Ok, pausecita. Pausecita y después seguimos leyendo del 7 al 14. Ok, las otras crecieron junto al ¿qué? A los espinos que crecieron juntamente con ella y ahogaron. Vamos a ver qué características tiene una mata de espinos. Como les decía, tiene ramas llenas de espinas, crecen muchas veces de forma desordenada. O sea, usted ve que crece por aquí, crece por allá, crece, y hay como un reguero de espinos en ese terrenito. Se forma un monte. Se forma como un monte y además quitan espacio, se roban el espacio, se roban el agua y se roban la luz, o sea, todos los nutrientes de las demás maticas que se hayan sembrado por ahí. Pueden ahogar o impedir que otras plantas crezcan bien. Entonces, vemos eso, ¿qué es lo que hace la mata de espinos? Se quiere como adelantar a toda la matica que se crezca, que pueda crecer por ahí, y crece incluso muy rápido. Diga conmigo, muy rápido. Muy rápido, y es adelantada, o sea, va ahogando y va encimándose en toda aquella semilla que esté ahí sembrada juntamente con ella. Porque dice, si me repite, hermano, el pedacito del espino. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Ok, entonces tenemos dos puntos. Crecieron juntamente con ellas, y la segunda es que lo ahogaron. Otro dice que lo desplazaron. Ok, o sea, desplazan la otra semilla, o la desplazan o la ahogan, es que se montan encima y queda por allá abajo sumergida la semilla. En este caso, que puede ser una semilla de trigo, en la parte se comparaba con la semilla de trigo. Entonces tiene esas características, que crece juntamente con una. ¿Qué pasa? Es ese caso donde nosotros recibimos la palabra, pero además de no solamente la recibes, sino que también la entiendes. Y también la recibes, y por mucho tiempo pueda que esté ahí, y tú como cristiano tienes muchas palabras, muchas semillas que han crecido ahí, pero juntamente, o sea, al mismo tiempo comienzan a crecer esos espinos, que son los que se aprovechan y quieren ahogarla como sea y pisotearla y ponerla allá abajo. ¿Para qué? Para que al final, ¿cuál es el objetivo? Que no dé fruto. ¿Ok? Ahora sí me puedes leer el versículo del 7 al 14 del mismo capítulo 8. Léanlo ustedes también ahí. ¿Desde el 7? Sí. ¿O desde el 8? Desde el 8, ¿cierto? El mismo capítulo 8, versículo del 7 al 14. Listo. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él les respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente.
Cuando oigan, no entenderán. Ese es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. El mismo diablo, ok. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Hasta allí, muchas gracias. Bueno, ahora ahí dice clarito cuál es el significado de esos espinos. Dice, son los que oyen, en otra versión dice, y yéndose, entonces son ahogados. La semilla es ahogada por estas cosas que dice aquí, que significan los espinos. La semilla puede ser, primero, los afanes y las preocupaciones de este mundo. Segundo, las riquezas. Y tercero, que mi amor. Y tercero, los placeres de este mundo, que ahogan la semilla para que nunca lleguen a madurez o para que no se vuelva ningún fruto. ¿Ok? Entonces vamos a ir desglosando cada una de esas tres, o de esas tres aspectos, o de esos tres espinos, por decirlo así. Ahí dice, estos espinos, ¿qué son los espinos? ¿Qué tipifican en nuestra vida? Primero, afanes o preocupación. Segundo, las riquezas de este mundo. Y lo tercero, placeres de esta vida. Primer punto, las preocupaciones o afanes. Yo le preguntaba a un esposo que tengo psiquiatra, amor, o sea, psiquiátricamente o en términos de, no sé, de psicología o algo, ¿qué significa el afán? ¿O qué significa estar como preocupado? Significa estar muy inquieto, muy ansioso o cargado. Es sobrepensar algo de manera tensa. Ok, no es solamente que tú pienses algo, porque no sé si a ustedes a veces se les pasa, o sea, tengo un tema y estoy pensando en el tema, pensando en el tema, pensando en el tema. ¿Les pasa? Y pasa todo el día, taca, 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 y te da vuelta, y te da vuelta, y te da vuelta. Pero no es solamente que pienses en el tema, sino que el pensar en el tema se vuelve tenso. Se vuelve tenso. Donde se estrecha el campo de conciencia, que es lo que dicen visión de túnel, es como si tu mente se estrechara y tú no ves más sino ese problema o ese tema o eso que te está preocupando o afectando, y ni siquiera puedes ver otras alternativas, otras cosas, no puedes ver más allá porque solamente te concentras tanto en el bendito tema que tu visión se cierra, se nula y se vuelve lo que se dice una visión de túnel. Y no se da espacio a la creatividad ni a otras cosas. No significa que no podamos tener responsabilidades o estar ocupados en cosas, por eso dice preocupados, o sea, no necesariamente significa que tú tengas que estar ocupado, que no tengas que estar no ocupado, sino que las preocupaciones dominan tanto tu mente que desplazan las palabras de Dios en tus pensamientos. Tienes la mente tan llena de tantas cosas que automáticamente esas tantas cosas ahogan, cierran, aplacan las palabras que tengas, que ya sea que hayas escuchado alguna enseñanza o que el Señor te haya dado a ti, que tú sientas que el Espíritu de Dios te ha dado a ti. Dios te ha dicho tal cosa, Dios te ha dicho no temas, Dios te ha dicho yo estoy contigo, Dios te ha dicho tú eres hermosa, tú eres valiosa, no sé, tantas cosas que el Espíritu te ha podido decir, que es ese rema de Dios, porque hay palabras que oímos, ¿verdad? Y tal vez no te resuenan, pero ese rema de Dios es la palabra que te resuena a ti, a tu oído, como dice Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Sale no es que salió, sino que sale constantemente y que tú puedes oírla simplemente cuando tienes una relación con el Espíritu Santo. Que tú escuchas lo que Dios te quiere decir hoy.
Entonces, si tienes la mente tan ocupada, esos pensamientos ahogan lo que el Señor te quiere decir. Yo quiero que vayas conmigo a una historia que tal vez también hemos escuchado y está en Lucas 10 del 38 al 42. Vamos a hablar de dos chicas. ¿Quién me lo puede leer, buscar? Si lo pueden leer todos. Lucas 10 del 38 al 42. Y siempre que estoy como cargada, como estresada, como se me viene a la mente estas dos mujeres o estas palabras que le dijo Jesús a estas mujeres. Mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea una mujer de nombre Marta lo hospedó. Y esta tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor oía su palabra. Pero María, muy atareada con mucho placer, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje de ayudarme? Pero el Señor respondiendo le dijo: Marta, Marta, nada y molesta estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Gracias. ¿Esa versión cuál es? La textual. ¿Alguien que tenga otra versión también? NTV. Reina Valera y NTV. El último pedacito me lo leje. Dale. ¿Solo el último versículo? Como léemelo todo. Marta. Bueno, 38. Desde que le habló Jesús a Marta. Uh-huh. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Quién estaba a los pies de Jesús? ¿Marta o María? María. ¿Quién no había escuchado nunca esta palabra? Nunca. Ok, todos, listo. Todos la han escuchado. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pues miren que la palabra clave es afán. Marta, Marta. O sea, le dijo 2 veces. Tú sabes que cuando de vaina no le dijo el apellido. Tú sabes cuando. No, que cuando la gente está bravo le quiere decir, le dice el nombre y apellido. Le dice: Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Con muchos. ¿Quién se identifica a veces? Con muchos quehaceres. Pregunta: ¿lo que estaba haciendo Marta estaba mal? Estaba haciendo oficio. ¿Quién no hacía oficio aquí? Estaba haciendo oficio, estaba preparando la llegada de alguien, o sea, estaba preparando la llegada de Jesús y quería tener todo ok, o sea, estaba haciendo la lista de la comida, de la limpieza, del desinfectante, huele bien, o sea, me imagino que ella hizo una lista de todo lo que tenía que estar bien en la casa para atender a su invitado, y no estaba haciendo nada malo, ¿cierto? Entonces Jesús lo que le dice es: afanada y turbada estás. Entonces, el hacer cosas o el tener muchas responsabilidades o el tener responsabilidades no es lo malo. Lo malo es el sobrepensar y el no priorizar. Diga conmigo: no priorizar. Que mira que Jesús le dice: afanada y turbada. O sea, estaba de esa clase de ansiedad que dijimos ahorita. Estaba tensa, estaba turbada. Y cuando tú estás turbado, llega la queja. ¿Sí o no? Llega el mirar que el otro no está haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Me pasa a mí. Me pasa que a veces yo estoy, que con Zoe, que nos pasan los 2 niños chiquitos. Tú estás, que el maletín, que toca salir temprano, que vamos tarde. Y yo, porque el primero que uno ve es al que está más cerquita, tú sabes. La pagas con el que está a tu lado, con el que está en el trabajo. Tú estás haciendo cosas y la pagas con el que está cerca. Con el que se te aparezca, con tu hija, con tu hijo, con tu hermana, con tu novio. Entonces tú no estás, ayúdame. Entonces es como no es el hecho de que tengas responsabilidades, es cómo lo vives, cómo lo llevas, cómo llevamos esa carga, cómo llevamos las cosas de la rutina diaria, ¿verdad? Y dice: cargada y turbada, atareada y turbada estás con muchas cosas. También a veces es que tenemos muchas cosas en nuestra lista.
¿No les pasa? A veces hay cargas que tú no debes tomarte. No son tu responsabilidad. No te las cojas, no te las tomas. ¿Por qué? Porque es que ella tenía una lista gigante. Dice, afanada y turbada, ¿estás con qué? Muchas. Con muchas. Es que tienes mucha carga. Y me pasa a mí que uno a todo le quiere decir que sí. ¿A cuánto les pasa? Por pena, por orgullo, por no sé, por tantas cosas, porque quieres hacerlo todo. Y no podemos nosotros hacerlo todo. Entonces no tengas tantas cosas en tu lista para que no lleguemos a no disfrutar lo que hacemos. Más bien, a no disfrutar lo que debes hacer, no disfrutar tu día a día. Entonces, y además le dice y le da la comparación porque le pone la queja. Ven acá, esta vieja no está haciendo nada, dile que me ayude. ¿Sí o no? Así le dice, dile que me ayude. Porque yo estoy aquí y ella no hace nada. Y le dice, ella escogió ¿la qué? La mejor parte. ¿A qué se refería con la mejor parte? Escuchar la voz de Jesús que estaba en ese momento diciéndole que quién sabe qué tantas cosas importantes para tu vida. Quién sabe qué tantas cosas venía a decirle Jesús importante y uno está afanado en otras cosas. En otra versión, por eso decía en la Nueva Traducción Viviente, ese último pedacito dice, solo una cosa, y dice, solo una cosa es que necesaria. Pero en otra versión dice, hay una sola cosa por la que vale la pena preocupar. No te vuelve la cabeza. Una sola cosa por la que vale la pena andar preocupado. ¿Y cuál es? María la ha descubierto y nadie se la quitará. Señor. Es descubrirlo. Dile que está a su lado. No lo has descubierto. Descubierto. Ey, la mejor, se me quitan los vellitos porque uno dice, de verdad, la mejor parte. Y a veces yo no sé si les pasa que en tu día a día, digo, uno se levanta y a veces yo, pues, no sé, con tantas cosas o la edad o no sé. Pero que ya tú dices, no es que tengo aquí en la cosa, sino que tienes que hacer una listica. No sé, la haces en tu celular, la listica de cosas que tengo que hacer. Entonces dice, tengo que hacer, pagar, bla, 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 bla. Entonces, cuando te levantas con tantas cosas pensando y dándole prioridad a lo que tienes que hacer, entonces dices, no tengo tiempo de orar. Me tengo que ir corriendo porque no tengo... Mira, no, eso a veces no tiene que ver con que tengas muchos años en el Evangelio. Yo creo que nos ha pasado a todos. Y descuidamos ese bendito tiempo de ven acá, Señor, primero voy a contemplar, como dice mi esposo, me encanta que el contemplar es parte del no estresarnos. Contemplar, diga conmigo, contemplar. Contemplar no es estar como un lelo no haciendo nada, pero sí es como aprender a disfrutar de los detalles del día a día. Me acuerdo una vez que que estábamos en Nueva York. Bueno, perdonen que no quiero ser como ostentosa, pero sí estábamos en Nueva York. Y estábamos en un barquito que había la Estatua de la Libertad. Y tú en el barquito y yo estaba, porque mi temperamento tiende a ser así, yo es más contemplativo. Y yo estaba, por la foto, el video, mira. Y yo estaba, pero vean que se va el sol, la puesta del sol. Y yo estaba aquí sentado, mi amor, ven, siéntate. Sentémonos a hablar. Yo no, hablar, ¿qué? Hablar, vamos, se va a ir el sol. Sentémonos a contemplar. Y yo, ok, pero tú estabas así. ¿Qué pasa? Siéntate a contemplar y está. O la pierna así. ¿No, ¿les pasa o no les pasa? Hay algunos que somos más ansiosos que otros. Hay gente que es muy tranquila, le gusta mucho contemplar, pero a los que no nos sale así como de nuestro temperamento, toca que Dios pone gente a tu lado para que te aplaque, ¿sí o no? La cosa es que tanto te dejas aplacar, que tanto dejas que los demás te ayuden, que tanto tú haces lo que tengas que hacer para bajar la revolución y poder decir, Señor, antes de hacer mi lista del día, quiero escuchar qué me quieres decir hoy importante, que tal vez va a ser muy importante para enfrentar mi día a día. Amén. Que es lo que realmente deberíamos preocuparnos. Amén. Entonces, vamos a leer un versículo también muy conocido. La solución, ¿cuál es cuando estamos así? Filipenses
de este ladito, este combo, me va a buscar Isaías, sí, tú me buscas Filipenses 4:6, ya te lo sabes, del 6 al 7. Y de este lado me buscas Isaías 26:3. De este lado no, de aquel lado, Isaías 26:3. Y los del edificio. Isaías 26:3. 26, flaco. Listo, ¿quién me lee de este lado? Dale. Filipenses 4:6 dice así en Reina Valera. 6 al 7. Orad de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, resúmeme el versículo. No os afanéis por nada de vuestro Pero, ok, pero dice, o sea, o haces esto o haces esto. O sea, siempre que te dicen no hagas esto, el Señor siempre te dice reemplázalo por esto. ¿Cierto? O sea, Dios no te dice como que no tengas amigos. Te dice, en vez de tener estas amistades que no te edifican, ten estas. En vez de estar afanoso, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, en cambio, dice, presenta todas tus peticiones delante de Dios con oración y ¿qué más? Ruego y acción de gracias. Y entonces viene un resultado, ¿y el resultado cuál es? La paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento. ¿Qué va a guardar? El bolsillo. ¿Qué va a guardar? Mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. O sea, yo creo que los psicólogos, esto está resumido toda la psicología y no. Dice, ¿qué va a guardar tu mente? El orar, el clamar y el dar gracias. En vez de estar diciéndole a Joe que me ayude, que poniendo al otro, que en vez de estar poniéndole las cargas a otros o queriendo que los demás te ayuden en tus cargas, es primero ora y el Señor te dirá qué harás. Amén. ¿Qué pasos a seguir? Amén. Y Isaías, lean Isaías. Guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Tú guardas en completa paz ¿a quién? Aquel dice a todos los que confían en ti. En otra versión dice aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué quiere decir eso en palabras más costeñas? El que está piensa y piensa. El que piensa y piensa, pero no en el problema, en la cosa, sino que todos los días le da vuelta a un versículo, a una palabra. Estás en el día, ¿no? Le das vuelta y vuelta a ese versículo. O sea, en vez de como que se te va a venir el pensamiento que el examen, que mañana es, que será que el profesor, reemplázalo. Señor, ¿qué fue el versículo que leí hoy? Ay, ¿qué querrá decir eso? Y vuelve y perseveras en la palabra que el Señor te haya dicho y reemplazas. Para que no se ahogue la palabra. Exacto, para que no se ahogue esa semilla que el Señor te dio. Bueno, ahora pasamos al segundo punto de lo que significan los espinos. ¿Qué dijimos que eran? Las riquezas. Ok, uno diría, yo no soy rica, yo no estoy pensando, no soy tan arrayúa por la plata, no estoy como, que la plata. Pero en realidad yo creo que todos estamos en pos del dinero. ¿Sí o no? Porque usted trabaja ¿para qué? Para que me paguen. ¿Para que le paguen? Para pagar, para tener platica, para mecateársela, para pagar los servicios, no sé, pero usted trabaja para que le paguen. ¿Sí o no? Por eso creo que hay es Eclesiastés o es Salmo donde habla de la sabiduría y dice, si me buscaras como buscas el oro y la plata. Dice, si me buscaras como buscas el oro y la plata, dice Proverbios. ¿Verdad? ¿Cómo buscas el oro y la plata? Con urgencia, ¿qué? Todos los días, diligente, que tengo flojera, no quiero ir a trabajar. Me toca, te levantas. Lo importante de que cuando tú te preparas y estudias para tener de pronto un ascenso en tu trabajo que implica más platica. Eso. O sea, exacto, que tanto interés tengo en estudiar, en prepararme. ¿Para qué me quiero preparar? Para tener un ascenso y para ganar más. ¿Sí o no?
Entonces creo que muchas veces vamos en pos del dinero. Ahora más bien lo que el Señor dice no es que seamos diligentes, porque dice la mano diligente será ¿qué? Prosperada. Seamos diligentes, prosperidad. Entonces, pero la cosa es, como sabemos todos, ¿qué dice el Señor del dinero? Es el amor al bendito dinero, ese afán también por el dinero, ese estrés también por el dinero. Cuando el amor, dice, el buscar las riquezas ansiosamente. Diga conmigo, buscar ansiosamente. No sé si tú has tenido ansiedad por la búsqueda del dinero, pero yo la he tenido. Dime que tú no la has tenido. Sí, la he tenido. ¿Ah? Uy, siento que el mes está como bajito. Uy, ya se está acabando. Y que, bueno, los que son emprendedores. Sí, eso, porque el que ya es asalariado, que tiene un sueldo, a veces, no sé, tal vez no es tan ansioso, ¿no? También. Sí, porque tiene el afán de me van a echar si yo no hago, si yo no demuestro que sé más, si yo no demuestro que puedo hacer más. Y la ansiedad del día del pago, uno revisa la aplicación todo el día para que ya cayó. Llegó. Todos sufrimos de lo mismo. Todos. Que si no me va a alcanzar, que si no sé. Pero Y cuando alcanza, ya cayó. Es un compañero y tú revisas y no ha caído. y a mí no. O no, que van a ascender y a mí no me han ascendido. No me han llamado. ¿Por qué al otro sí lo ascendieron? ¿Será que estoy haciendo las cosas mal? ¿Qué tal? Lo ascienden y no les aumentan. O te ascienden, pero no te aumentan el sueldo. Ahora, hay que tener en cuenta la salud mental. Una docente compañera, hablé con ella en estos días, ella el año pasado se incapacitó, ella es profe de inglés. Ella se incapacitó, duró como un mes incapacitada. Yo la llamé, Maya, ¿cómo estás? ¿Por qué no te he visto? Te extraño. No, estoy enferma, pero ya estoy mejor. En estos días hablé con ella. Este año estamos en jornada contraria. Y me dice, ay, Rosa, lo que pasa es que te voy a contar, estuve malita, mana. Imagínate, ay, tengo tanto fan, tanta cosa. Te juro que hoy quiero ser, y ella es una de las docentes que más dinero gana porque está con el decreto nuevo y ya es doctorado. Y me dijo, quiero ser una esposa mantenida. Ah, sí, yo también le pensaba. Quiero ser una esposa mantenida. ¿Cómo así? No me quiero levantar. No me quiero levantar. Y no importa, yo quiero dormir y levantarme y que mi esposo sea El que vaya a trabajar. tenemos que tener cuidado también con esos afanes de la paz mental. Sí, totalmente. Mental. Pablo iba a decir algo. Pablo se lo escribe a Timoteo, dice, porque a raíz de todos los males es el dinero, igual codiciando, algunos se descargaron de la fe y fueron traspasados a sí mismos por muchos dolores. El amor. El amor. Pero mira lo que dice ahí, dice, muchos fueron ¿qué? Traspasados y muchos se descarriaron. O sea, que aquí habla de tal vez cristianos, ¿verdad? En su camino, tienen semillas sembradas, por eso es que esta parte de los espinos es que crecen juntamente, o sea, crece la espina, crece junto con la semilla. Entonces, lo que hace la semilla es que quiere ahogarla. Y en tu camino en el Señor, ya estás y te descarrías. Hay corrupción, dice que en los últimos tiempos habrá apóstatas de la fe. ¿Y por qué pasaría? O sea, eso no llega de repente. Un apóstata de la fe, no sé, incluso gente en el mismo evangelio se corrompen por el dinero. El dinero corrompe, el amor al dinero. Sí, hablando acerca de la riqueza, un pasaje acerca de esto, que uno muchas veces en este afán por tener las cosas y no las consigue, entonces uno Hace cosas a veces indebidas. hace cosas que eso, pero en el momento en que la consigue, eso uno cambia como de carácter, uno cambia y se siente contento, se siente alegre. Entonces una vez los discípulos le dijeron a Jesús, Señor Jesús, wow, estamos gozosos, contentos porque aún los demonios se nos someten. Entonces ellos estaban contentos porque les estaba yendo bien. Y Jesús le dice, eso no es la idea. La idea no es que tú estés contento solo porque te va bien o porque te va mal. Debes estar contento porque tus nombres están inscritos en el libro de la vida. O sea, todo enorgullecerte por eso. Exactamente. Entonces no es que
van a estar, sino que ya están escritos. Entonces esto es lo que a uno lo debe de contentar independientemente de si las circunstancias van mal o van bien, o como tú te sientas. Así es. Estás convencido, creído de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Un día el Señor va a decir, Rubén, ¿dónde está? Yo voy a decir, aquí estoy. Claro, porque es que eso también tú dices, no, yo no soy como así como tan ansioso por el dinero, pero resulta que tal vez cuando no tienes, ¿cómo es tu día? Yo he visto gente que a veces cuando te va mal o estás como llevado, como que no te alcanzó, que no tienes la plata, que no te han pagado, estás amargado, estás fastidiado. ¿Pero por qué? Porque no tienes plata. Pero cuando tienes plata, o cuando te pagan, o cuando recién recibiste y te fue re bien y obtuviste y tienes la platica, tu ánimo cambia. Entonces hasta se te olvidan muchas cosas y vas para adelante emocionalmente y quieres comprar y quieres hacer y quieres invitar y quieres tal. Y ahí sí estás súper contento. Pero tu estado de ánimo a veces cambia, depende de si tienes o no tienes. ¿Les ha pasado? Muchas veces. Entonces, aquí también por eso se refiere a las riquezas de este mundo, que pueden ahogar el gozo del Señor, porque es que me está yendo mal económicamente estos días. Ok. Y vamos al último punto. Antes de ese último punto, quisiera que fuéramos a Apocalipsis 3, del 15 al 18, rápidamente. Eso va a ser una tarea que les va a quedar. Apocalipsis 3, del 15 al 18. Algo que Jesús le dice a la iglesia en Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, y que algunos historiadores dicen que es como la iglesia de los últimos tiempos, que así está como la iglesia de los últimos tiempos, esa iglesia de la Odisea. ¿Quién me puede leer del 15 al 18? Del lenguaje actual. Dale. Estoy enterado de todo lo que haces. Sé que no me obedeces del todo. Espérate, eso le dice Jesús a quién? A la iglesia. Ok. ¿Sigo esta versión? Sí, sí. Si no solo, bueno, estoy enterado de todo lo que haces. Sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Amén. Bueno, esa versión lo dice de otra manera también. Porque en otra versión estamos acostumbradas a que le dice, yo conozco tus obras y sé que no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. O sea, como que, ¿qué es una persona tibia? En el Señor, ¿qué es una persona tibia? No estás ni tibio, ¿no? ¿Ah? Que no es constante, que su fe depende más de la situación que hoy sí, mañana. Que hoy sí, mañana no. Ser tibio significa tener una vida espiritual. Sí, tienes una vida espiritual, vienes a la iglesia, sí, pero sin compromiso real con Dios. No rechazas a Dios, porque los que rechazan a Dios son los fríos, ¿verdad? Pero tampoco lo amas ni lo buscas con pasión. O sea, sí. La que es aficionado del Nacional. Así como yo, a mí me gusta el Nacional, pero no sé ni quién juega ahí. Yo no le voy al Junior porque me cae mal, pero no sé por qué. No le hago la rosca a los de Nacional. Es cuando tú dices, no eres, o sea, de verdad no eres una fría porque tú estás aquí hoy. Pero tampoco eres una apasionada por el Señor como el Señor quiere que estés apasionada, ferviente, en búsqueda constante, que sus palabras den fruto en tu vida. Porque el Señor dice, ojalá fueras o frío o caliente, pero por cuanto no eres ni ninguno de los dos, dice en esa versión, te vomitaré, o sea, fuerte. Y en esa versión que decía,
te rechazaré por completo. No sé cómo va a ser eso cuando estemos delante de Él, ¿verdad? Pero son palabras literales de Jesús. Y ahí a la iglesia de la Odisea, bueno, para no extenderme, la iglesia de la Odisea era rica en esas tres cosas, o sea, era financieramente muy estable, era muy bueno en los textiles y además hacían medicamentos para los ojos, por eso las contrasta con esas tres cosas. O sea, a ti te mando que compres oro refinado, esa va a ser la tarea. ¿Qué le quiso decir Jesús cuando decía, compra oro refinado? Compra oro refinado. Y después le dice, exacto, es como cuando, porque tú dices que eres muy rico, pero en realidad no tienes nada. O sea, tú te crees muy independiente, yo lo tengo todo, estamos económicamente estables, mira, yo no estoy llevada, aquí estamos bien, y me creo, porque cuando uno tiene, a veces tiende a volverse, ¿qué? Orgulloso. Independiente. No necesito que nadie me dé, yo lo tengo. Entonces, y además le dice, vístete con vestiduras blancas, ¿verdad? Y eso es el tercer tema y último, y además échate colirio en los ojos. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esto? Compremos oro refinado, y esa es tu tarea. Ofrenda en el reino de los cielos, ofrenda con alegría, con corazón dispuesto, ofrenda para que te desprendas, ¿verdad? Y que ese amor se desarraigue. De verdad, el Señor por algo nos dice que ofrendamos. Y dediquemos tiempo a buscar su presencia, porque para algunos el tiempo es oro. Tiempo significa dinero. Para mí, horas de trabajo son dinero. ¿Sí o no? Así es. Entonces, si para mí tan importante es el tiempo, entonces dedica tu tiempo también a buscar al Señor, a tener intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Y por último, priorizar. Y por último están los placeres de este mundo. En los placeres de este mundo no quiere decir el viajar. ¿Cuánto les gusta viajar? Viajar, el comer rico, el hacer cosas que te producen placer. Eso no es lo malo. Inclusive el Señor nos da ¿cómo se dice? El privilegio de disfrutar sanamente. Cada vez que estoy con mi esposo, que disfrutamos algo, uno puede experimentar cómo Dios se alegra de tu disfrute. O sea, de que están compartiendo juntos, de que están viviendo nuevas experiencias. Dios se alegra de tu disfrute. Es un don disfrutar, porque hay gente que tiene y no lo puede disfrutar. Entonces es un don de Dios el poder disfrutar de las cosas que Él mismo te da, el estar con tu familia. O sea, es una cosa que tú dices, wow, o sea, esto no es ni oro ni plata, esto es valioso. Entonces, pero más que placeres, es que placeres que Él no te ha dado el derecho ni el privilegio de disfrutar, porque al contrario dice, son placeres que están en contra de su voluntad, son placeres que te ofrece el mundo, no que te da Él el privilegio de disfrutarlos, sino que son los placeres de este mundo. ¿Qué cosas hay en tu vida que estás queriendo sumergirte en tal placer que en realidad es un deseo de la carne? Ok, entonces ya ahí sí es como que nos revisemos y no como que nos seguimos yo no tengo ni fornicación, ni adulterio, ni brujería, ni... Lee todos los deseos de la carne que nombra en Gálatas, ¿verdad? En Gálatas 5, 19. Y lee qué cosas hay ahí que puedan estar ahogando también esa pasión, ese deseo por cosas que Dios no quiere que disfrute. Porque no son un disfrute verdadero. Amén. ¿En qué te está cargando? ¿Qué te está llevando a que ese supuesto placer ahogue la palabra de Dios en tu vida? Y que no tengas tiempo y que no tengas deseos por lo del Señor, porque el deseo por esto es más grande. Porque recuerden que es lo que hace el espino, se quiere poner por encima de la palabra del Señor. Que tu deseo por lo de afuera sea más grande que tu deseo, porque si ese placer por viajar, por comer rico, por tal, se vuelve más grande incluso que la palabra, en tu vida también está mal. Lo que hacen es que alejan, porque nadie quiere estar al lado de algo que tuya. Eso. Entonces, ¿qué placer está desplazando o ahogando la palabra de Dios en tu vida? Amén.
Te leo Gálatas. No, eso léalo en su casa. Gálatas 5 del 19 al 20. Pero gracias, Luis. Pero sí, leámoslo en casa. Qué cosas, cuáles son los deseos de la carne que necesitas ver que estén en ti, del 20 al 21. Del 19 al 21. Ok, y terminamos con Romanos 8 del 12 al 14. Los de allá. Romanos 8 del 12 al 14. Terminamos con esto. Romanos 8 del 12 al 14. Si hay deseos, espérate, si hay deseos que tú sientes que no puedes con ellos, porque un deseo tiene fuerza. Un deseo es una pasión que cobra fuerza en ti y tú dices como cuando tienes una adicción a algo. Tú dices, quiero café. O sea, un deseo es una adicción que se vuelve, es un deseo tan fuerte que se vuelve una adicción. Si eso es un deseo de la carne y está dañando tu vida, entonces, y siento que no puedo con ello, hay muchas formas, hay muchos métodos, pero ¿qué dice? Ya no estamos obligados a hacer lo que diga la naturaleza pecaminosa. Ajá. Ok, ¿quién me hace? Sí, o la última partecita, repíteme lo que ella dijo que tal vez no escuchar. Que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero el versículo antes, porque si por el qué. Vivir conforme a la carne moriréis, más por el Espíritu tendrán vida eterna. Ok, más si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, o sea, ¿quién me ayuda a hacer morir esos deseos de la carne? Dice el Espíritu. Dice, más si por el Espíritu. Dice, no estás obligado a cumplir lo que tu naturaleza pecaminosa te pide. No estás obligado a ello porque ya estamos en libertad en Cristo, ¿verdad? Más si por el Espíritu, porque si las obedeces, te dejas llevar por lo que quieres hacer, quiero hacer esto, y tengo placer por esto me produce placer, y lo terminas haciendo, dice, moriremos. Pero, dice, pero si más por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces viviremos. Amén. Dice, más si por el Espíritu le hace morir. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a morir a esos deseos pecaminosos. Y terminamos aquí, es, como decía Luis, la disciplina. Si yo deseo morir a los deseos pecaminosos, también necesito escuchar al Espíritu Santo para que Él me dé la fuerza, como cantábamos ahorita. Señor, estoy aquí levantando mis manos para recibir de ti que la fuerza y el poder. Necesito el poder de tu Espíritu Santo para vencer todo deseo pecaminoso. Si esto te desagrada de mi vida, ayúdame a vencerlo y que puedas escuchar la voz de Dios de cómo lo vas a hacer. Porque tal vez el hacerlo, el cómo hacerlo, el qué hacer, el qué dejar, te lo va a decir a ti directico el Espíritu Santo. Amén. Y para eso necesitas disciplina y tener una relación con Él. Eso es lo que necesitamos. Que Él coloca el querer como el hacer, de hacer su voluntad. De hacer su voluntad. Entonces, ¿para qué? Para que podamos tener un corazón como vendrá el siguiente domingo y es un corazón que da fruto. Amén. ¿Cuántos quieren tener un corazón que de verdad dé fruto? Que el Señor diga, quiero lanzar mis semillas ahí porque sé que en ese corazón no se van a perder, no se van a ahogar. Él no se va a dejar que los espinos ahoguen, no va a dejar que la piedra no tenga raíces y no va a dejar que el enemigo se robe esa semilla porque no la entiende. Y si creo que no entiendo, pregunto, hago algo, pero entiendo la palabra, además profundizo para que tenga raíces y no dejo que los espinos ahoguen lo que el Señor siembra en nuestras vidas. Y podamos tener un corazón fructífero, una vida que dé frutos. Amén. Vamos a ponernos de pie.